Ya. Listo. Continuando con el ciclo de ponencias, tenemos ahora a la doctora Carmen Silvia Clinar Barduza, la cual nos va a dar una conferencia acerca de la investigación de plantas medicinales, la fitofarmacopea peruana. Recordemos que en nuestro país, en cuanto a todo lo que es las plantas medicinales, tenemos una amplia variedad, incluso plantas que tienen un origen netamente de las raíces, que han sido utilizadas por nuestros antepasados en algunas culturas para cuidar el bienestar y la salud de alguna de sus pobladores. Por eso es importante que realcemos también la parte cultural y la parte de la investigación sobre nuestras plantas. Le doy el pase a Jimmy para que pueda darnos a conocer la hoja de vida de la doctora. Gracias, Fernanda. Bueno, la doctora Carmen Silvia Clinar Barbuza es química farmacéutica egresada de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad San Luis Gonzaga, grado de doctor en farmacia y bioquímica, magíster en administración con mención en gestión empresarial, docente principal de la única en nivel de pregrado, Facultad de Farmacia y Bioquímica, coordinadora responsable de las asignaturas de Química Analítica Orgánica en séptimo semestre y Química de Productos Naturales en octavo semestre. También es investigadora en asesora de tesis de pregrado en plantas medicinales, asesora de semillero de investigación Infar Bio, publicación en revistas y ponente en congresos nacionales e internacionales, miembro del Colegio Químico Farmacéutico CDICA, miembro de la Federación Farmacéutica Internacional, miembro de la Sociedad Química del Perú y miembro del Instituto de Investigación AIRO. Adelante, doctora, ya puede proyectar sus diapositivas. Gracias. A ver, vamos a compartir. Por favor, me indican si se puede ver. ¿Está correcto? Doctora. Bien. Buenas noches. Quiero agradecer a los organizadores de este segundo Congreso Científico Peruano de Recursos Nativos del Perú por la invitación a compartir esta presentación. Les traigo el saludo de quienes formamos parte de la Facultad de Farmacia de la Universidad San Luis Gonzaga, ENICA, así como de nuestro equipo de trabajo. Bien. Ay, perdón. Algo pasó. A ver, por acá creo. Hoy no quiero pasar la segunda. Ajá. Ahí estamos. Estaba en la última. Bien. La investigación en plantas medicinales es el tema inicial, dividido en dos partes esta presentación. Una en la que voy a hablar cómo realizamos la investigación en plantas medicinales y luego una segunda donde vamos a hablar de la fitofarmacopea peruana. Bien, desde los orígenes de la humanidad y en todos los sistemas de salud, realmente las plantas o sus principios activos han sido y son pues la fuente de medicamentos, ¿no? Desde mediados del siglo pasado, esta producción de drogas sintéticas y por ende el progreso de la industria farmacéutica limitó la utilización de estos recursos vegetales terapéuticos. Sin embargo, por múltiples razones, en los últimos años ha crecido pues nuevamente el interés por las plantas. No parece exagerado pues estimar que gran parte de la población de América Latina tiene poco o ningún acceso a los medicamentos. Y también gran parte de estas personas usa de una u otra forma las plantas medicinales para el cuidado de su salud. La Organización Mundial de la Salud estima que más de la mitad de los habitantes de la Tierra confían en las medicinas tradicionales
para resolver sus principales necesidades de salud. Y las plantas, pues, constituyen los elementos terapéuticos más importantes, ¿no? Aquí, en esta foto también me he permitido presentarles 3 especies que son del país, ¿no? Una Parkinsonia, el aguaymanto, muy conocido, y el caguato, que es de Ica, netamente de Ica. Bien. La investigación en plantas medicinales comprende los siguientes aspectos. Aquí, antropológicos, los botánicos le llaman etnobotánica. Los farmacéuticos les decimos etnofarmacología. Y los médicos, etnomedicina. En realidad, lo que se trata, pues, es de determinar el uso tradicional o popular de las plantas a las que tienen o a las que se les atribuye propiedades curativas. Otro aspecto químico o fitoquímico cuyo objetivo es determinar cuál es el componente que tiene la planta medicinal, al que también llamamos metabolito secundario o fitoquímico, para aislarlos e identificarlos. En el aspecto farmacológico vamos a encontrar los estudios que se realizan y que permiten determinar la eficacia y la seguridad de las plantas medicinales y de sus componentes. Tenemos farmacología experimental y la farmacología clínica. La farmacología experimental, en la cual se ven los ensayos in vitro, in silico e in vivo. Y en la farmacología clínica se consideran los estudios en los seres humanos y consta de 4 fases establecidas ya para garantizar la eficacia y seguridad de los medicamentos sintéticos. Por ello proponemos que se establezca un protocolo de investigación de farmacología clínica que responda a la validación de plantas medicinales que el hombre ha utilizado durante muchísimos años y que se encuentran en las farmacopeas actuales, a diferencia del medicamento sintético que utilizaríamos por primera vez y que ahí sí sería necesario la máxima rigurosidad para demostrar su eficacia y seguridad. Es necesario, pues, recordar que el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, en la década de 1950, inició la búsqueda de la cura del cáncer en especies vegetales. ¿Qué hacían ellos? Su metodología consistía en un ensayo químico farmacológico, de tal manera que iniciaban con un estudio químico y los extractos o fracciones se sometían a un estudio farmacológico experimental. Los extractos que mostraban resultados positivos se continuaban con la investigación y los negativos se descartaban. En la actualidad, muchos grupos de investigación han adoptado estos criterios. Entonces, con esto pues estamos viendo que, o podemos nosotros comentarles que el Instituto Nacional del Cáncer, ellos no buscaban específicamente plantas que curaban el cáncer. Ellos iban a diferentes comunidades, a diferentes lugares y colectaban todas las plantas que tenían en el lugar y comenzaban a hacerle los ensayos. Y de este modo, ellos ahí hacían un estudio completo de la zona, se quedaban con aquellos que daban resultados positivos y descartaban, pues, los que tenían resultados negativos. En esta gráfica, nosotros podemos resumir lo que acabamos de decir.
¿no? Podemos ver pues, que hay un ensayo químico y farmacológico. En esta gráfica nosotros vemos que el Instituto del Cáncer en Estados Unidos, ellos realizaban primero el estudio de las diferentes plantas a las cuales ellos habían colectado en busca pues de esta curación del cáncer, de tal manera que iniciaban el estudio químico y esos extractos o fracciones las sometían a un estudio farmacológico experimental. Los químicos continuaban con el aislamiento y la identificación de los compuestos que ellos ya estaban estudiando, y el farmacólogo continuaba pues en realizar la farmacología clínica, ¿no? En sí, este vendría a ser el esquema que seguían, y como les mencioné antes, aún en algunos lugares se continúa siguiendo este mismo esquema. Antes de proceder a la investigación farmacológica, debemos tener en cuenta algunos conceptos que son los que se manejan en este tipo de investigación. Eficacia. Van a encontrar ustedes palabra eficacia, efectividad, eficiencia, seguridad, ¿no? Entonces, la eficacia es el resultado óptimo de la medida del efecto terapéutico en condiciones controladas. La efectividad es el resultado óptimo de la medida del efecto terapéutico en condiciones habituales de utilización o de uso. La eficiencia es la efectividad conseguida al menor costo. Y la seguridad se refiere a la ausencia de toxicidad o a los límites en los que aparecen efectos indeseables cuando hay pues una acumulación, cuando utilizamos dosis altas o en casos de intoxicación. Cuando se hace esta investigación y se encuentran nuevas moléculas con probabilidades a utilizarse como fármacos, que son obtenidas por síntesis, semisíntesis o modificación de las estructuras de las moléculas de las plantas o de fuentes naturales, o cuando se requiere validar el uso tradicional de plantas medicinales, la investigación farmacológica es el instrumento que nos permite demostrar o descartar esa eficacia y seguridad. La investigación farmacológica implica la búsqueda de nuevos fármacos que sean cada vez más eficaces y seguros. Esto se traduce en el incremento de la efectividad del fármaco y la disminución de sus efectos colaterales y secundarios, si es que los presentan, ¿no? Esta investigación farmacológica básicamente comprende dos etapas. La farmacología experimental, que lo conocemos como fase preclínica, y la farmacología clínica. En esta farmacología experimental o fase preclínica se determina la presencia de efectos farmacológicos y o toxicológicos. Y los ensayos se denominan in vitro cuando se utilizan reactivos químicos o biológicos y o también podrían utilizarse órganos aislados, ¿no? In silico cuando se utilizan modelos computacionales, que es lo que estamos viendo de mayor uso últimamente, ¿no? In vivo cuando se utilizan animales de experimentación. La farmacología clínica, cuando los ensayos se realizan con seres humanos, vamos a ver que
se ven 4 fases, ¿no? O seguimos 4 fases. La fase 1, cuando se utilizan los voluntarios sanos, cuando menos 20 de ellos. Pero, ¿por qué voy a utilizar voluntarios sanos, ¿no? Para hacer esta primera fase? Porque realmente lo que queremos demostrar es la seguridad del medicamento en el estudio de esa molécula natural o sintética, ¿no? La fase 2 ya se realiza en pacientes que tienen la enfermedad en estudio. Aquí el grupo debe ser no menos de 100. Esta fase 2 está orientada a demostrar la eficacia terapéutica del medicamento. La fase 3 se realiza para pacientes enfermos, ¿no? Para confirmar la seguridad y la eficacia. Esta fase 3, el estudio es a doble ciego, randomizado o aleatorio, ¿no? Controlado y multicéntrico. Y la fase 4 es la que se realiza después, ya cuando el medicamento ha sido aprobado, ya está comercializado, ¿no? Aquí podría pues incluir estudios de investigación junto con aquella información que se tiene sobre los efectos adversos que pudieran haber ocurrido durante el uso de este tipo de medicación. Entonces, hasta aquí hemos visto cómo es que realmente se utilizan estos estudios, las investigaciones que realizamos sobre la primera parte que habíamos dividido, ¿no?, en 2, sobre la parte del estudio de las plantas medicinales. ¿Cómo hacemos esa investigación en plantas medicinales? En cuanto a la fitofarmacopea peruana, ¿no? La fitofarmacopea peruana es lo que nosotros queremos tener, queremos llegar a tener esta fitofarmacopea. Entonces, para ello, primero veamos qué cosas son las farmacopeas. Las farmacopeas son un conjunto de libros que recopilan información para poder elaborar fármacos. O también algunos lo llaman drogas, otros lo llaman medicamentos, ¿no? Incluye su composición y la forma de preparación, garantizando eficacia y seguridad. Estas farmacopeas en realidad se editaron desde el Renacimiento y más tarde fue un documento obligatorio en las farmacias. También debo mencionarles que la farmacopea es un término griego, una palabra griega que significa cómo hacer medicamentos. Y la palabra farmacia también es un término griego que significa medicamento, ciencia práctica del conocimiento de fármacos. Pero también muchos de ustedes dirán, sí, farmacia también se le llama al lugar donde se preparan y dispensan los productos medicinales, que antiguamente se le conocía como la oficina de farmacia. Algunos países tienen su propia farmacopea y establecen las monografías que van a ser incluidas en ellas. Hay otros países que optan por una o más de las farmacopeas oficiales para utilizarlas y oficializarlas en su país, ¿no? Dicho esto, nosotros podemos entender entonces que la farmacopea es un documento que está destinado exclusivamente a la preparación de fármacos con la garantía de eficacia y seguridad. Es decir, que la farmacopea
es un documento para el farmacéutico encargado de preparar fármacos. Aquí tenemos una farmacopea, que es la USP 44, o farmacopea de Estados Unidos, número 44, ¿no? Y el formulario nacional 39, dice aquí. Este formulario nacional es una especie de apéndice de la farmacopea, en donde vamos a encontrar, o en donde se publican, los nuevos avances que aún no figuran en la farmacopea, pero que ya los tienen y que nos anuncian que se incluirán en el siguiente volumen o en la siguiente farmacopea, ¿no? ¿Cuál es la misión? Estos compendios de la USP-NF, Farmacopea de Estados Unidos, y el formulario nacional, se publican en cumplimiento con la misión de esta farmacopea de Estados Unidos. ¿Cuál es esta misión? Mejorar la salud en todo el mundo a través de normas públicas y programas relacionados que ayuden a garantizar la calidad, seguridad y beneficio de los medicamentos y alimentos. Perdón. Aquí vemos el índice de las farmacopeas del mundo. La OMS, por eso vemos ahí World Health Organization, ¿no? Esta organización publica periódicamente las farmacopeas que hay en el mundo, ¿no? Aquí nosotros podemos tener una relación de 56 farmacopeas nacionales. En esas 56 farmacopeas que hay en cada país, en cada nación, ¿no? De ellas podemos nosotros, están escritas en rojo, tenemos 5 farmacopeas americanas, 3 que son de América del Sur, Argentina, Brasil y Chile, y 2 de América del Norte, México y Estados Unidos, ¿no? Acá tenemos pues el detallado de qué tipo, o sea, qué farmacopeas hay, qué países tienen su farmacopea. También hay farmacopeas regionales, o sea, no solamente de la nación, sino también hay de regiones y subregiones. Entonces tenemos Eurasia, la farmacopea europea y la farmacopea de África. Y también hay una farmacopea internacional que vendría a ser de la Organización Mundial de la Salud, World Health Organization, en Suiza. Entonces, estas son las farmacopeas que nosotros podemos encontrar que se tienen en los países. Y aquí les he traído unos modelos o unas fotos de las farmacopeas, ¿no? La de Estados Unidos. Aquí tenemos la de México. En cada país tiene su propio, ponen ellos pues un color, un diseño, ¿no? La farmacopea brasilera, la farmacopea argentina, la farmacopea chilena. Esta es la farmacopea, la cuarta farmacopea de Chile, ¿no? Ahora vamos a ver cómo fue una de las farmacopeas iniciales, que en la siguiente lámina la vamos a observar. También tenemos la Real Farmacopea Española, la Farmacopea Europea, el Códex o Farmacopea Francesa, Farmacopea Japonesa, la Farmacopea Británica, la Farmacopea Oficial de la República Italiana, la Farmacopea Alemana, Farmacopea de la India. Lo que les mencionaba antes,
Estas son farmacopeas antiguas que están publicadas y es la que les he traído o les he puesto en esta lámina. Tenemos pues en 1847 el Códex o Farmacopea francesa. En 1898 la Farmacopea venezolana. No, al parecer ya no se ve, no hay reporte que esté dado de que hayan sacado otras más. Y lo que les mencionaba, la Farmacopea chilena, que la primera edición fue en 1886. Luego hay una segunda, hay una tercera, nosotros hemos visto la cuarta, ¿no? La tercera, por ejemplo, es de 1940. Y actualmente tienen esa farmacopea que esta ha sido dirigida y los responsables de que exista esta farmacopea son la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valparaíso en Chile, ¿no? Entonces, miren esa gran labor y gran responsabilidad que tenemos como químicos farmacéuticos. Entonces, es de interés para nosotros también poder contar con una farmacopea peruana. Todas las farmacopeas realmente pueden ser de gran utilidad para el farmacéutico, ¿no? Nosotros en mi laboratorio revisamos, ¿no? O tenemos en nuestras computadoras, tenemos la farmacopea española, tenemos la farmacopea americana, británica, japonesa, ¿no? Y podemos revisar porque en algunas pueden haber datos de alguna especie o algún otro dato adicional que ha puesto y que nos es de interés. Entonces, por eso decimos que todas las farmacopeas pueden ser de gran utilidad al farmacéutico, ya que según la legislación española, las materias primas que se utilizan en la preparación de fórmulas magistrales y de preparados oficinales deben cumplir con los requisitos exigidos por la Real Farmacopea Española, o en su defecto, con una farmacopea de reconocido prestigio. Nosotros utilizamos, ¿no? Tenemos de mayor uso la farmacopea americana, que se maneja en la Facultad de Farmacia, pero también, como les decía antes, podemos utilizar hasta 5 farmacopeas, creo que estamos teniendo uso de ellas, ¿no? Déjenme, permítanme, por favor, expresarles o contarles o compartir con ustedes una reseña histórica de todo el trayecto, de todo el tiempo que se ha venido intentando tener una fitofarmacopea peruana. En 1985, en el marco del 14º Congreso Peruano de Química, integrantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UNICA, de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, en Ica, que estaban participando pues de este evento, de ese 14º Congreso, plantearon la necesidad de formular la farmacopea natural del Perú, o llamarla fitofarmacopea peruana. Esta propuesta siempre se fue dando en los eventos académicos científicos que se tenían en base a plantas medicinales. En 1994, en el marco del primer encuentro nacional de filiales del Instituto Nacional de Medicina Tradicional, realizado aquí, bueno, yo estoy en Ica, realizado aquí en la ciudad de Ica, el INMETRA, o Instituto de Medicina Tradicional, acoge esta propuesta de los anfitriones. Como el congreso estaba acá siendo realizado en Ica, entonces el INMETRA dice, presta atención, ¿no? Y da inicio a una serie de actividades para poder llevar a cabo la formulación de la fitofarmacopea peruana. Pero esta intención, este propósito, no se llegó a dar, no se cumplió. En el año 2000,
en la ley número 27300, Ley de Aprovechamiento Sostenible de Plantas Medicinales, se establece la responsabilidad de INMETRA, del Instituto de Medicina Tradicional, para la elaboración y aprobación de la farmacopea herbolaria del Perú, ¿no? Iba a ser la fitofarmacopea peruana. En el año 2002, el INMETRA cambia y ahora se convierte en el Centro Nacional de Salud Intercultural, CENSI, del Instituto Nacional de Salud, pertenece al Instituto Nacional de Salud, correspondiéndole a ellos ejecutar lo que estaba establecido en la ley número 27300 a través de su Dirección Ejecutiva de Medicina Tradicional. En ese marco se organiza la primera convención de la fitofarmacopea peruana en la ciudad de Ica, los días 21, 22 y 23 de octubre del 2004, con la finalidad de establecer el mecanismo y elaborar el plan de trabajo para formular la primera fitofarmacopea peruana, ¿no? Acá ya estamos, 2004. En esta primera convención, bueno, muchos profesores de diferentes lugares del país, aquí podemos destacar al profesor Fernando Cabieses, ¿no? Él fue director, digamos, de este Instituto de Medicina Tradicional. Bueno, y otros profesores, aquí estamos también quienes formamos parte de la Facultad de Farmacia acá en Ica. El congreso fue acá en Ica, o esta reunión, esta primera convención fue acá en Ica. En estas reuniones que teníamos día a día, nos reuníamos por áreas de interés para poder discutir los temas referentes a determinada área. Entonces, por ejemplo, aquí están tratando sobre la parte de las plantas en sí, ¿no? Lo que corresponde a la farmaconoxia. En esta parte, en este otro grupo, está el área de química, está el doctor acá Fitz Choquecillo, San Marcos. También tenemos la doctora Katia Peralta, aquí está en lo que se refiere a tecnología farmacéutica, ¿no? Ver todo lo concerniente a esa área. Otro grupo era la parte de farmacología. Podemos encontrar aquí a la doctora Carmela Ferreira de Académica, la doctora Lucy Ibáñez, en ese momento estaba enseñando en la Universidad San Martín de Porres, y a el señor Eduardo Ferré de la industria. O sea, teníamos un equipo muy bien constituido, ¿no? Bueno, acá el doctor Cabieses. Reuniones las plenarias que se hacían después que terminábamos esas tareas de discusiones del día. Al finalizar la jornada, discutíamos para sacar en claro qué era lo que se había realizado, ¿no? Llegó el día sábado 23 de octubre, el último día, y el periódico La Voz de Ica fue el encargado, pues, de sacar a la luz esta reunión, de dar a conocer, y ponen, pues, ¿no? El certamen concluye hoy: expertos elaboran en Ica documento técnico de la fitofarmacopea peruana, ¿no? Aquí dice, pues, el doctor Artemio Chan dirige la cita nacional, ¿no? Pero aquí estamos reunidos viendo ya con esa alegría, la satisfacción que se tiene de ver que ya habíamos concluido con el certamen y que teníamos algo más en claro, ¿no? Entonces, aquí encontramos, pues, que participan de diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, el director general del CENSI, que en ese momento era Aldo Luchetti, el director ejecutivo de Medicina Tradicional, el doctor Artemio Chan Canales, la directora ejecutiva de Medicina Alternativa y Complementaria, Raquel Hurtado,
Elsa Rengifo, del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, Rosa Urrunaga, representante del Gobierno Regional del Cusco, Katia Peralta, del Instituto Peruano de Fitoterapia Andina, Fritz Choquecillo, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de química, Carmela Ferreira, Carmen Castillo, Jessica Huarcaya y quien les habla, de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, Claudia Maurto de la Flor, representante del sector empresarial. El personal del CENSI, Rocío Córdoba, Jesús Silva, Cari González, Roberto Quispe, Gabriela Sánchez, Gaby Colque, Linda Díaz, Jorge Cabrera, Jorge Lucero y el apoyo administrativo de Gladys Valerio, Roxana Ibáñez y María Tanta. Entonces, como ven, un grupo, ¿no?, que estaba integrado por diferentes especialidades de diferentes lugares del país, todos con el mismo objetivo, todos teníamos la misma inquietud, el mismo deseo, sacar adelante la fitofarmacopea, ¿no? Luego siguieron realizándose reuniones técnicas que permitieron establecer el diseño, cómo sería la primera fitofarmacopea peruana. Y ahí se confirmó o se dijo que esta debía estar formada por 3 documentos. Una parte, la fitofarmacopea, otra que es el catálogo de plantas medicinales peruanas y otro de fitofarmacopea tradicional. Entonces, esa fue la intención, ¿no? Entonces participaron pues académicos, investigadores y representantes de la industria para poder realizar o llegar, como les digo, a tener esa ansiada primera fitofarmacopea peruana. En el año 2017, el CENSI, ¿no?, Centro Nacional de Salud Intercultural, luego de 13 años, reactiva los trabajos para cumplir con la formulación de la primera fitofarmacopea peruana. Se convoca una reunión técnica de expertos, considerando a los académicos, investigadores y representantes de la industria, instituciones que ya venían pues participando desde la primera convocatoria. Esta reunión se efectuó los días 1 y 2 de junio de 2017. Culmina con éxito, ¿no? Y la revisión y la actualización de ese material que teníamos de antes, ¿no?, quedó validado. Luego de un tiempo de evaluación y de una revisión completa de la información, porque también se revisaban las farmacopeas vigentes para no estar alejados de cómo era o cómo estaban formadas estas farmacopeas, ¿no? Entonces, nosotros no queríamos ser diferentes de ellos. Entonces, evaluamos esa información de esas farmacopeas, como por ejemplo la farmacopea argentina, la farmacopea brasilera, la farmacopea japonesa, la Real Farmacopea Española, la farmacopea británica y la farmacopea de Estados Unidos, que en ese momento era la 29. Se redefinieron y actualizaron los temas incluidos, ya adoptando nueva información de acuerdo pues a los avances científicos y tecnológicos que se estaban dando en ese momento en esta materia. Luego de haber subsanado las observaciones, este documento fue aprobado y pasó al comité correspondiente para su publicación. Aquí estamos en una de las oficinas del CENSI, ¿no? Entonces, vemos pues cómo este es el documento que fue aprobado el 5 de noviembre de 2018. ¿No? Entonces aquí tenemos la primera fitofarmacopea peruana, primera edición,
Centro Nacional de Salud Intercultural, Instituto Nacional de Salud, Ministerio de Salud del Perú, una dirección, Lima 2017, ¿no? Documento confidencial. Quedamos en que este documento debía constar de 4 capítulos. El capítulo 1, generalidades con recomendaciones generales y los términos y consideraciones para poder utilizar ese documento, ¿no? Tenemos que tener cómo debemos nosotros manejar este documento. En el capítulo 2 se consideraron los aspectos farmacognósticos de las plantas medicinales, de drogas vegetales, extractos vegetales y aceites esenciales. En el capítulo 3 se consideró a métodos analíticos que corresponden a métodos de farmacognosia y métodos físico-químicos. Y en el capítulo 4 corresponde pues a 15 monografías farmacopeicas de 12 drogas vegetales y 3 aceites esenciales. De esta manera se había formado, digamos, se había dado lugar a qué es lo que nosotros queríamos tener, y este fue aprobado pues el 5 de noviembre de 2018. Acá nosotros ponemos en la parte inferior un sueño en espera de ser realidad. Pusimos en esa época, ¿no? Un sueño en espera de ser realidad. Pero acá les pongo la realidad. Lamentablemente, cuando se entregó el documento, no fue aprobado por el Ministerio de Salud. No lo consideraron. El hecho de que nosotros queremos tener una fitofarmacopea es de exclusiva necesidad para los países que no tenemos farmacopea. Por lo tanto, no tenemos un documento oficial donde debemos poner las monografías de nuestras plantas. La necesidad de tener una fitofarmacopea peruana surgió pues hace 40 años, como estamos viendo, ¿no? Habían eventos académicos muy frecuentes en los que se reunía un grupo de profesionales académicos e investigadores con interés en investigar plantas medicinales, y en ese contexto, más los inicios de armonización de las diferentes farmacopeas, en las que se resaltaba, digamos, la importancia del medicamento sintético, surge pues la propuesta de promover y elaborar la fitofarmacopea peruana. Es decir, necesitábamos tener la farmacopea de plantas utilizadas en la medicina tradicional peruana. Nosotros decimos ahí, continuamos con el sueño, seguiremos luchando, ¿no? Ese es nuestro interés. Entonces, concluimos pues que la fitofarmacopea peruana es el documento técnico con información de las plantas medicinales que se utilizan en el Perú y cuyo propósito principal es contribuir a promover la salud de la población, y que al igual que otras farmacopeas, establece parámetros para la elaboración de fármacos a partir de las drogas vegetales y garantizar su calidad y eficacia. La fitofarmacopea estará sujeta a una actualización permanente y su conducción será a cargo de una comisión dirigida por el CENSI, el Centro Nacional de Salud Intercultural, con la participación de las universidades, colegios profesionales de farmacia y bioquímica, de medicina y otras instituciones vinculadas a la producción o a la investigación de plantas medicinales. ¿Por qué o en qué radica la importancia de una fitofarmacopea? Promover y recuperar el legado ancestral
y valorar o revalorar el uso de las plantas de la medicina tradicional peruana. Hacer factible la elaboración de galénicos o fórmulas magistrales u otras formas farmacéuticas en la oficina farmacéutica. Asegurar el uso eficaz de los fármacos elaborados en base a plantas medicinales. Contribuir en el inventario de las plantas medicinales peruanas. Hacer factible la elaboración de un vademécum de la medicina tradicional peruana. Promover y recuperar la función profesional del farmacéutico en su oficina farmacéutica, permitiendo pues que pueda elaborar fitofármacos, ¿no? Esto es de suma importancia, ¿no? Nosotros lo hemos querido pues poner de este modo para que tengamos a bien ver lo importante que es el tener esa fitofarmacopea. Y para ello, pues, ¿qué requerimos? Hacer investigación que responda a criterios de calidad, seguridad, eficacia de esas plantas que se van a estudiar, calidad con investigación tecnológica y seguridad y eficacia con la farmacología clínica, ¿no? Yo espero pues que haya podido llegar a ustedes, mostrarles el interés que se tiene en la realización de esta fitofarmacopea, y al final pues ponemos un pensamiento o un deseo, ¿no? Seguimos en la lucha por la fitofarmacopea peruana, ¿no? No debemos dejarnos, sino hay que insistir hasta que logremos tenerlo. Nuevamente les agradezco la invitación a poder compartir con ustedes este tema que para nosotros es de suma importancia, no solamente para nosotros, sino para el país, ¿no? Tal vez deberíamos tener una reunión y dejarle pues a este Instituto Nacional de Salud o al Colegio Químico Farmacéutico para que presentar un proyecto de ley ante el Congreso, ¿no? Y poder realizar esta fitofarmacopea. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Carmen. Ahora tenemos un par de preguntas que han llenado en el cuestionario, y es una de ellas: ¿cuál es el proceso de las propiedades medicinales de una planta y su posterior inclusión en la fitofarmacopea, doctora? Sí, como les mencioné al inicio, es un seguimiento. Normalmente nosotros estamos investigando, pero debemos integrar esos conocimientos, ¿no? Porque estamos trabajando, pero de manera separada. Quizás hasta estamos repitiendo investigaciones. Por eso es que nosotros decimos, ¿no? Debe centralizarse. Para incluir en la fitofarmacopea, lo que se pidió o lo que se quería era iniciar con un grupo de plantas, ¿no? Decimos 15, 13, 12 especies y 3 aceites esenciales para poder incluirlos de esa manera, ¿no? Ir cada vez que vamos aumentando, así como hay cada farmacopea que va avanzando, no digo que vamos a hacer año tras año, ¿no? Pero debemos ir incluyendo otras monografías de estudios de otras especies, ¿no? Esa sería la intención. Y una pregunta: ¿cuáles son los desafíos y las oportunidades futuras para la investigación en plantas medicinales y en la fitofarmacopea peruana? Sí, bueno, como le digo, el desafío es ese, ¿no? Ver de qué manera podemos, lo que les mencioné hace un momento, ¿no? Tal vez esa puede ser la respuesta. Integrarse, puede ser el Colegio Químico Farmacéutico,
el Centro Nacional de Salud Intercultural o el Instituto Nacional de Salud para que se genere un proyecto de ley y poder plantearlo y que se pueda aprobar, ¿no?, para poder realizar esta fitofarmacopea. Ese es el anhelo. Miren ustedes, si han seguido en detalle lo que les he representado, estamos pues desde 1985, que fue la primera intención de pedir, ¿no? Queremos algo que sea también del país. ¿Por qué nosotros tenemos que siempre estar viendo otras farmacopeas donde probablemente no estén incluidas las que nosotros tenemos propias de nuestro país, ¿no? Nosotros necesitamos esa inclusión, necesitamos crearlo, pero no puede ser así, como les digo, de manera desordenada, ¿no? Sino que tiene que haber una dirección que lo lleve a una conclusión, ¿no? Eso sería mi respuesta. Doctora, una consulta más. ¿Qué Dime. recomendaría usted a los futuros químicos farmacéuticos y los estudiantes acerca de ayudar a poder también de repente implementar esta farmacopea? ¿Cómo sería el aporte que ellos podrían tener? Primero deberíamos nosotros tener los estudios que estén encaminados. Todos investigamos, todos hacemos investigación. De repente en cada universidad, como les decía antes, ¿no?, repetimos, todos queremos hacer antioxidantes. De repente a todos se nos ocurre, todos vamos a hacer antimicrobianos. A todos como que tenemos modas, ¿no? Y no concluimos en un estudio total de una especie, ¿no? El ideal sería pues que pudiéramos agarrar una planta y comenzar a estudiarla, pero ¿qué les digo, no? El área de química, que estudie pues toda la parte, o primero, los primeros semestres podrían hacer por los estudios básicos, ¿no? Cómo es cuánto es el rendimiento, digamos, de un extracto seco, podría tener la parte de ver su cenizas, solubilidad, ¿no? Aspectos de esta naturaleza. Luego vamos creciendo con la misma especie y vamos a tratar de ir estudiando en cada semestre lo que nos corresponde. De pronto vamos a hacer la parte de farmaconopsia, van a hacer todo lo que se refiere a cómo es la forma, dónde crece, todo el estudio de la especie, ¿no? Luego viene la parte química y la parte de fitoquímica. ¿Qué metabolitos están presentes en esa especie vegetal? ¿Qué podemos nosotros hacer hasta tenerlo todo bien estudio mediante la espectroscopía, podría ser, ¿no? Espectroscopía ultravioleta para ver si tienen compuestos que tienen grupos cromóforos, el infrarrojo para determinar el grupo funcional presente, la espectroscopía de resonancia magnético-nuclear de protón, carbono 13, para que nos diga qué es cómo son esos tipos de carbonos que tiene, qué tipo de protones, ¿no? Si son CH3, si son de un alqueno, si tienen un OH olefínico, o un protón de un OH, o un protón olefínico, ¿no? Todas las posibilidades que se tienen, pero vamos estudiándolo por áreas, ¿no? Y dentro, siempre llevando el estudio completo de esa misma especie. Pasaremos pues después a ver la parte de estudios farmacológicos, ¿no? Para poder estudiar todas las posibilidades que se tienen y finalmente hacer un producto, en tecnología, llevarlo a un preparado, ¿no? Una forma farmacéutica. Entonces, nosotros que somos los químicos farmacéuticos, los reyes del medicamento, por decir, tenemos la oportunidad de hacer un estudio en conjunto, pero tiene que ser con ese amor y esa pasión por nuestra profesión. Muchas veces investigamos por intereses personales, ¿no? Yo quiero pues descubrir la fórmula y que salga mi nombre, ¿no? Yo quiero ganar el concurso, ¿no? Pero yo. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir con el yo? ¿No? Debemos integrarnos para ir estudiando, como les digo, paso a paso. Tal vez ustedes tienen esa visión y pueden comenzar a hacerlo también en sus universidades. Y si todos lográramos hacer esto, ¿se imaginan? Vamos a tener pues un estudio completo, detallado, desmenuzando
a esa planta medicinal, ¿no? No sé si logré satisfacer tu pregunta. Sí, doctora. Creo que la pregunta también de muchos estudiantes de la carrera que están en la parte de investigación, de ver también qué productos podrían ellos utilizar. Muchísimas gracias por su ponencia. Gracias a usted que está compartiendo este tipo de conocimientos, es que también llama a aquellas personas, el público en general que nos está viendo en redes, a poder también estudiar esta carrera que es muy valiosa como profesión. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un placer poder escuchar su excelente ponencia. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Gracias.